de la red EPJA y bueno, para abrir esta jornada de trabajo, me da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Gloria Elvira Hernández Flores, quien justamente dictará la conferencia magistral de apertura. Voy a permitirme leer unas breves líneas del currículum de la doctora. Ella es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Políticas Públicas e Investigación Social por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es docente investigadora del Instituto Superior de Ciencias de la Educación en el Estado de México, División Académica Ecatepec. Es profesora de asignatura de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, responsable del cuerpo académico Educación y Poder. Ha realizado acciones educativas con grupos en contextos de pobreza y vulnerabilidad. Tiene publicaciones y ponencias tanto nacionales como internacionales. El día de hoy, la conferencia que dictará lleva por título Pedagogías emergentes con personas jóvenes y adultas. Nuevamente, bienvenida, doctora. Adelante. ¿Se escucha, Carmen? Sí. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero iniciar agradeciendo la generosidad de permitirme estar aquí y darme la posibilidad de ser escuchada y desde luego dialogar con los planteamientos que surgen de un itinerario largo en diferentes entidades del país y con diferentes personas de otros lugares donde también hemos conversado. Quiero agradecer singularmente a la maestra Carmen Campero y a la doctora María Pilar Sánchez Asensio, no solo por la invitación que me hacen, sino por todas las atenciones en esta estancia. Con ellas hemos andado durante muchos años de la mano, compartiendo en diferentes instancias, desde la Cámara de Diputados hasta muchas otras cosas que hemos desarrollado juntas durante muchos años. Quisiera iniciar destacando la importancia del 25 aniversario de la Red de Educación con Personas Jóvenes y Adultas. Quiero reconocer el trabajo desarrollado debido a que es un valor de este tiempo, en el que el individualismo es uno de nuestros signos. A fin del siglo pasado ya nos encontrábamos en la unidad Ajusco de la Universidad Pedagógica Nacional, pero también en Aguascalientes, Cuernavaca, Nuevo León, entre muchos otros lugares donde hemos tenido la oportunidad de compartir. Estos itinerarios de la red han estado también enriquecidos por miradas y voces de diferentes países y entidades, pero lo que nos ha unido es el compromiso y el interés de la educación con las personas jóvenes y adultas. En las reuniones nacionales hemos dialogado políticas, discursos, y ya en el 2012 nos preguntábamos, ¿quién necesita la EPJA? Estuvimos dialogando con las organizaciones civiles y trabajando a favor del derecho a la educación de todas las personas de este país. Pero también nos preguntamos no solo defender el derecho a la EPJA, sino en un foro con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, nos preguntábamos cuál es la EPJA que necesitamos, cuál es la EPJA a la que tenemos derecho y cuál estamos defendiendo. Pensamos que aquella que dignifique y haga justicia social, justicia epistemológica y educativa a partir de nuestras prácticas y que favorezca no solo el derecho a la educación, sino que brinde la posibilidad de estos espacios en los que nos encontramos con otras y otras para estudiar, conversar y dialogar acerca de nuestras vidas con la EPJA, como lo hemos constatado día a día. La construcción de colectivos a través de la metáfora de red es una posibilidad de construcción, como lo dijimos desde el 2005 en una reunión nacional, es la posibilidad de construcción del nosotros, a partir de su fuerza y de la construcción de vínculos y espacios de encuentros para el fortalecimiento de las prácticas. La red es una posibilidad de nuestro campo también por su propio nacimiento en una institución universitaria, la Universidad Pedagógica Nacional, es decir, un nosotros abierto a la suma de compromisos
que diversos agentes tenemos en torno a la EFA. Compartir experiencias, conceptos, ideas, propuestas y prácticas implica construir recursos para encontrarnos con estas personas que por diferentes circunstancias están en uno de nuestros espacios. En las misiones culturales, SEDEX, CEPJAS, en el Estado de México les llamamos Centros de Educación para Jóvenes y Adultos, se llaman CEPJAS. Por ello, ahora recordamos cómo Maceira en la revista de Cicio, Saberes para la Acción, nos invita a considerar que la memoria condensa conocimientos y lecciones aprendidas y expresa los rasgos y valores que constituyen experiencias y esperanzas de que otro mundo es posible, habitan sus dinámicas y se reconoce que la formación docente también, como señala un estudiante de maestría, se da en una conversación coloquial, es decir, en estos coloquios distendidos, donde a través de los encuentros tiene un papel central las transformaciones cotidianas de nuestras vidas con la EFJA. Por ello, para mí es un honor compartir con ustedes y agradezco el favor de su escucha. Quiero colocar algunos puntos de partida desde los cuales voy a hacer estas propuestas. Lo primero que quiero decir es que las metodologías y las estrategias se inscriben, como las experiencias, en diferentes espacios en los que la EFJA toma forma. Por ello, están habitadas por diferentes voces y experiencias. Desde ellas, planteamos que reflexionar las metodologías y las estrategias demanda situar a las pedagogías en la actualidad como una convocatoria, decía, no mi postura, quienes me conocen lo saben, es rebasar esa tipología ideológica de formal, no informal, y más bien plantearnos al análisis de las formas que toma la EFJA, cuáles sus contenidos, y cómo hoy se habla de la multiplicidad de pedagogías de acuerdo con sus sentidos sociales. Esta es una disciplina para pensar y pensarnos en los encuentros cotidianos que llevamos a cabo en el campo educativo. Para otros, es conversar la pedagogía desde los desafíos de las prácticas que significa analizar el concepto de la educación que se sostiene desde la modernidad para avanzar en lo que Bárcena y Sklirian llaman una pedagogía de la radical novedad. Quiero recordar aquí a Timothy Ireland, que en una reunión con el CEAL nos llamaba a construir otra narrativa de la EFJA, y es el llamado al que yo me quiero sumar con esta ponencia. Tim, como algunos le llamábamos, nos invita a repensarnos para construir otros logos, otros lugares de enunciación de la EFJA en un mundo complejo y cambiante. Para otros, conversar la pedagogía implica un desafío de las prácticas. Analizar el concepto de educación que se sostiene desde la modernidad para avanzar, decía, a una pedagogía de la novedad, radical novedad, aquella que supera las visiones ancestrales y nos colocan en un sentido instrumental para guiarnos a otra que nos permita ver de otra manera los encuentros con estudiantes. A cambio de aquella pedagogía instrumental en la que se inscriben metodologías y estrategias, existen pedagogías críticas y populares que sitúan la transformación y las lecturas críticas de la realidad, que permiten mirar a esta disciplina, como señala Marco Mejía Raúl, como un campo de saberes, no de saber, de saberes, con una reflexión crítica de la educación como él la concibe. Así, esta pedagogía crítica se tiene que ver, como él lo señala, como una pedagogía viva, intelectualmente rigurosa y accesible a diversos públicos desde las perspectivas, por ejemplo, de Peter McLaren y de Henry Giraud, pero también las pedagogías críticas se encuentran en nuestra América Latina desde diversas posturas, como la gran pedagogía del oprimido, que nutre las miradas con planteamientos de transformación. Como se observa, no tenemos una sola mirada. Hay diferencias y coincidencias en torno a este campo, pero el horizonte de transformación queda planteado desde nuestras perspectivas. Pensar la pedagogía desde el encuentro, como lo señala Berlanga, como un proceso educativo en alteridad, desafía pensarnos desde el otro y no solo con el otro. Es decir, pensar a la pedagogía desde el trato, del encuentro humano,
con sus problemáticas esperanzas, de sus posibilidades y límites, pero al fin y al cabo un encuentro cara a cara, corazón a corazón, como también lo señala Luis Duch, y también desde los cuerpos y afectos, más allá de la racionalidad, como lo han demostrado los movimientos feministas y decoloniales que nos invitan a ir tejiendo la EBJA de otro modo, a encontrar esas formas en que las construimos al día a día. El carácter emergente, en segundo lugar, se relaciona con los procesos en los que brotan prácticas y sentidos diversos. Así, por ejemplo, de Sousa nos invita a pensar, y es algo que les convoco fuertemente, el todavía no, que toma de Bloch, pero que quiere decir que ese todavía no lo estamos construyendo ahora, en el presente, que dilata nuestras prácticas, pero estas ni están en el vacío ni totalmente determinadas. Ese todavía no nos ayuda a seguir caminando, tal vez no para alcanzar las utopías como nos invitaba Galeano, pero sí para seguir caminando como también nos ha enseñado el EZLN. Por ello, ahora con Freire pensamos que su frase acerca de que las personas estamos siempre siendo son posibilidades que nos sitúan ante una pedagogía en un horizonte incierto, pero concreto, como señala Freire. Bárcenas y Scliar también proponen pensarla desde el acogimiento hospitalario del recién llegado, una relación ética de responsabilidad con el otro, porque este recién llegado, con quienes nosotras y nosotros trabajamos, tiene ya en sí la experiencia de la exclusión, no solo escolar, sino educativa, en la medida que sus experiencias se toman solo como referencias, pero no como aprendizajes y las formas en que éste se construye. Freire nos aporta también en este sentido de emergencia cuando nos convoca a pensar las situaciones límite de nuestro tiempo, al modo en que estamos siempre siendo y no determinados, es decir, nuestra propia incompletud. Por ello, el autor nos invita a pensar que no se trata de la frontera entre el ser y la nada, dice Freire en Pedagogía del Oprimido, sino entre el ser y ser más, en una concepción crítica desde lo que él considera el inédito viable. Es inédito que estas personas tal vez se encuentren aquí construyendo futuro, pero es viable. Y la viabilidad no hay que esperarla, hay que construirlas juntos desde las prácticas cotidianas. De aquí que el intento de aproximarnos a este llamado de Timothy Ireland para construir otra narrativa cobra sentido cuando volvemos la mirada a las prácticas. Y quiero señalar en tercer lugar que estas prácticas son comprendidas como la actividad humana, humanizante, desde las cuales ponemos en juego nuestras capacidades plenas, en la cual, dice Marco Mejía Raúl, las personas desarrollan habilidades, explicitando sus visiones de mundo, intereses y contextos de tradición y apropiación. Estas prácticas muestran nuestros mundos complejos, posibles de reflexión, como dice Marco Mejía Raúl, epistemologías vivas, que existen no solo a partir de la enseñanza como un insumo, sino cómo convertirlas en nuestros lugares de encuentro. En él, las temporalidades se juegan como lugares políticos, esas formas de relacionar, en cuarto lugar, los tiempos y los espacios de la época, que definen en las políticas públicas al rezagado, a la atrasada, la que posterga su educación y como tal te trato como rezagada. Pero hemos insistido que el rezago no es un atributo personal, es una condición social posible de ser transformada. Ello sucede al no cubrir los tiempos formados por la educación escolar. Sin embargo, al acercarnos a nuestros espacios de EBJA, podemos compartir otras relaciones con los tiempos educativos. Por ejemplo, los tiempos de la siembra, del trabajo, del cuidado de los hijos, de la lucha, de los movimientos sociales. Y estos tiempos de la EBJA cobran sentidos en los para qué de las personas que habitamos nuestros centros educativos. Por su parte, no el territorio, sino las territorialidades representan también un campo relevante en nuestros encuentros. Nosotras que no tenemos espacios propios para hacer nuestra educación, lo hacemos en lo público y lo privado, en el ágora,
en lo social, en las casas, en los espacios que solidariamente se dan para nuestra acción educativa. No se trata con ello de ocultar, y hemos siempre exigido a los gobiernos que garanticen el derecho a la educación, que den mayores financiamientos, la formación docente y mejores políticas, políticas justas para la educación de adultos y jóvenes. Pero se trata también de reconocer otros lugares que son la riqueza de la EBJA. En quinto lugar, el vínculo pedagógico educador y educando muestra que este vínculo es mucho más que una relación. Haya reciprocidad en los encuentros, nos configura y nos desplaza hacia el nosotros, del estado de pasar, de estar al lado de, al convivir con el otro, como lo señala Luis Duch. No hay docencia sin dicencia, plantea Freire en la pedagogía de la autonomía, lo que implica una relación de alteridad y reciprocidad entre estas dos figuras. Recuerden que en sus planteamientos no hay un yo te educo, nos educamos mediados por el mundo. Esta relectura del vínculo pedagógico de los aportes de la educación popular remite a su problematización más allá de la herencia pedagógica de la modernidad en la que nos hemos formado. Esta define el vínculo enseñanza y aprendizaje de manera lineal, esencializada y fragmentada, pero quienes trabajamos en los centros con personas jóvenes y adultas sabemos que siempre es un espacio intercultural. Somos de las pocas educaciones donde convive la intergeneracionalidad. Hablamos entonces de personas 0-14, 15, 60, 80. Nuestros procesos y espacios son inminente y constitutivamente interculturales e intergeneracionales, como pocos lo pueden decir. Esa es una riqueza de nosotros que nos permite ir planteando entonces un vínculo pedagógico que es, insisto, diálogo intergeneracional e intercultural. Y ya de sí, para todas y nosotros que damos clases, es un fuerte desafío. En los EBJAS, lo intergeneracional y lo intercultural son mucho más que un contacto, representan interacciones y trabajo que transforman de manera cotidiana las estructuras y coyunturas que problematizan los usos del poder. Y quiero subrayar, el poder no solo es un sustantivo, es un verbo como nos invita Hugo Semmelmann, poder encontrarnos, poder aprender, poder enseñar y, como señalaba una mujer, poder compartir con las chicas jóvenes que por sus embarazos han salido de la secundaria, poder compartir con ellas saberes de la maternidad, maternarnos y no solo educarnos, o una educación que materniza también nuestros procesos educativos. Así, el apoyo de las personas adultas a las madres jóvenes a partir de sus experiencias resulta un espacio en y para la vida que excede lo académico y la obtención de un certificado. Este excedente educativo es un constitutivo central para las metodologías y las estrategias educativas. Por ello, el vínculo pedagógico también ha sido vulnerado desde la presencia acrítica de los medios digitales como una respuesta que, profundizada en la pandemia y como medio de cobertura a bajo costo, debe recibir una crítica relevante. No se trata de dejar de usar los medios, se trata de reconocerlos, como dice Barbero, que los medios mediatizan nuestras relaciones, que en esa mediación hay que reconocer que no son neutros, que tienen ya un discurso en torno a los procesos educativos. Y Classroom, por ejemplo, tiene un concepto de docencia que es necesario reflexionar de manera puntual. La noción de interactividad que muchos de ellos exhiben es ya de sí una imposición a la participación forzada y tutelada a distancia, pero no se trata, insisto, de alejarnos de ellos, sino una formación para una lectura y usos críticos para la participación y nuestros derechos en una era digital. De ellas y su uso también se requiere una lectura crítica de lo que se denomina el capitalismo cognitivo. Conocimiento y experiencia, en último lugar, significan abrir la mirada a no confundir experiencia con experimento en nuestras estrategias didácticas. El experimento controla, usamos variables de control. En cambio, la experiencia es un espacio abierto al aprendizaje, a la incertidumbre, a la necesidad de cuestionar,
de desestabilizar, de desaprender y no solo de aprender, de volver a aprender, de resignificar. La experiencia, tengamos 10 u 80 años, así seamos jóvenes o personas adultas mayores, permite el encuentro y lo hace, decía, de manera intergeneracional. Por ello, creemos que hablar de metodologías nos conduce a cuestionar a esta ciencia y disciplina en donde se encuentra. Señalaba a problematizar y desestabilizar esas tipologías ideológicas de formal y no formal, porque yo les pregunto a ustedes que están en la práctica cotidiana, ¿qué tan informal, qué tan no formal es la educación que un padre le da a su hijo a la orilla del surco? Es formal, solo que tiene otra forma. El libro que su servidora está trabajando ahora, lo hemos denominado así, pronto esperemos tenerles noticia, las formas de la EBJA. Ello tiene que ver, por ejemplo, con las prácticas y discursos que la sostienen, en diálogo con las teorías que las alimentan. De esta manera, busca buscar y analizar y reconocer esas formas que, como lo señala Referri, nos ayuda a ponernos a estudiar la formación, es decir, no confundirla con los dispositivos de la formación, sino, él dice, ponernos en forma, en la disposición de formarnos. Y esto desafía para construir lo cotidiano, justamente desde las formas de estos encuentros. Formarnos desde la construcción de lo común no permite perder la diferencia, sino, como los han enseñado también las feministas, construir el sentido común desde la diferencia. Es la diferencia lo que habita fuertemente nuestros lugares de estudio, que si bien están habitados también por la precariedad, tiene fuerte riqueza de los encuentros que hemos construido día a día. Así es que su servidora, desde esta perspectiva pedagógica, ubica las metodologías y las estrategias didácticas. Como pueden ustedes ver en esta lámina, la didáctica, siendo parte de las ciencias sociales y humanas, la didáctica también es un campo de debates y de disputas, como nos enseña Camilloni. Sin embargo, Díaz Barriga nos dice que podemos pensar a la didáctica no en el sentido instrumental de técnicas, etcétera, sino son verdaderos discursos y un espacio para la reflexión de nuestras prácticas docentes y las prácticas de enseñanzas y aprendizajes. De esta manera, esa disciplina es heredera y deudora de otras disciplinas, antropología, sociología, etcétera, apoyan esta reflexión sobre nuestra práctica. Para otras es teoría de la enseñanza, ¿sí? Para otras más apenas está en búsqueda de su identidad. Para otras la didáctica se mueve en este mundo global. Quisiera decir que nuestras metodologías y estrategias se mueven entonces en debates y a veces en disputas por lo que significa enseñar y aprender. Así, la psicología que define las enseñanzas y los aprendizajes seguidas por un guión es fuertemente cuestionada y decimos nosotros coincidiendo, de aceptar que tienen una vida propia si bien encuentran una relación. Una pregunta que siempre hemos insistido junto con la doctora Ana María Méndez Puga, cuyo libro les recomiendo mucho sobre aprendizajes de las personas adultas, es cuáles son las condiciones de estos aprendizajes, cómo se producen a nivel cognitivo y cultural, pero también cómo acontecen las enseñanzas. Recordemos que la didáctica, descartada de su noción instrumental, tiene que ver con epistemologías. Recordemos a Marco Mejía Raúl, epistemologías vivas que se construyen al día a día. No es entonces un lugar ajeno a las prácticas, sino alude a conocimientos y saberes construidos en nuestras vidas cotidianas y que somos portadores de esos saberes cuando estamos trabajando en los centros de educación para adultos. Estas disciplinas y estos procesos de enseñanzas y aprendizajes son sociales y culturales, como lo es también la escuela y estos centros, y lo es también la investigación para quienes nos acercamos a esos lugares a generar conocimiento de manera participativa y desde lo que denominamos las metodologías horizontales. Se trata entonces de mirar la didáctica en tanto disciplina de reflexión sobre las prácticas
que lleva en sí misma, decía, una reflexión epistemológica, pero también una dimensión ética del encuentro con el otro. No se trata de una dimensión instrumental y adicionalmente las didácticas tiene polémicas, como ya lo señalaba. En ella es posible encontrar los planteamientos iniciales de pedagogías emergentes, pero resulta un campo de discusión, de compartir y cómo deriva en prácticas críticas que regresan a ella cuestionando lo dado. Así, los modelos didácticos o metodologías didácticas nos ayudan a mirar, y les invito a separar metodologías, las lógicas en las que se usa el método. Así, fue posible identificar metodologías didácticas que no se reducen a lo instrumental, sino que nos convocan a reflexionar en cómo se produce el conocimiento desde las experiencias de construcción con una lectura crítica de la realidad a la que nos llama Freire en Pedagogía del Oprimido. Estas metodologías didácticas no son recetas, son modelos para armar, como señala en la literatura Julio Cortázar. Parten de principios que retoman las culturas, los contextos, los tipos de estilos de aprendizaje y que al menos en los centros de educación para jóvenes y adultos tienen también otros logos y otros métodos, como los ya mencionados hace unos minutos por Susana Gess, de las metodologías comunitarias a las que quiero sumar las metodologías culturales, que el desarrollo cultural y las artes, ya que venimos de las ciencias sociales y humanas, hay que voltear la mirada para aprender de las estrategias comunitarias, de las artes, de la creatividad, que no siguen una linealidad, pero que enfrentan, decía, la incertidumbre y la encaran de maneras diferentes. Así, contextos, cultura de aprendizaje, métodos y técnicas, estilos de aprendizaje e intereses se unen para que podamos dialogar con las técnicas para reflexionar desde lo propio. Estos conceptos de estrategias, como se encuentra en esta lámina, quiero compartir una misión cultural y agradezco tanto que se encuentren aquí mis colegas de las misiones culturales, muchísimo, porque nos han permitido estar con ellos, trabajar desde adentro. Esta es una misión cultural y la comparto con ustedes porque ahí se aprecia fuertemente la intergeneracionalidad que yo comentaba. De esta manera podemos dialogar con las propuestas teóricas didácticas, con gusto lo hacemos, pero hay que reflexionar desde lo propio. En esta lámina, los contextos de estrategias que ustedes pueden ver, tal vez no los puedan leer, pero hay quien los enuncia como un conjunto de acciones, que es una estrategia, un conjunto de acciones de enseñanza y aprendizajes, yo lo pluralizaría, lo pongo textual, pero fíjense muy bien que involucran un proyecto educativo. Por ejemplo, el proyecto de las misiones, el proyecto de los EPJAS, el proyecto de los CEDEX, ¿sí? Y muchos otros proyectos educativos. Entonces, se trata de un conjunto de acciones de enseñanzas y aprendizajes que involucran un proyecto educativo. Es necesario en la formación docente analizar, sistematizar y abrir reflexiones en cuál proyecto educativo se inscribe en nuestras estrategias. Es una necesidad imperante para no pasar al plano puramente instrumental. Por lo tanto, fíjense, incluye una intencionalidad explícita. Hay una intención explícita, hay un objetivo. ¿Qué se proponen las misiones? ¿Qué los CEDEX? ¿Qué los EPJAS? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué es lo que están buscando con las personas? Sin embargo, yo diría, haciendo una lectura crítica de este concepto, no solo hay una intencionalidad crítica, hay múltiples intencionalidades y son también implícitas, tácitas, incluso ni siquiera conscientes. Una señora de formación para el trabajo con quienes nosotros hemos estado cerca, Ofelia, porque también es autora, como lo es Díaz Barriga y otros autores, perdón, señalaba a Ofelia en un centro de educación para adultos donde ella estaba empeñada en aprender cultura de belleza y corte y confección. Aquí, fíjense, si no hay intencionalidades implícitas y a veces no reconocidas. Ella decía, por ejemplo,
Yo vengo aquí para aprender corte y confección, 64 años, Ofelia, pero antes yo pensaba que estaba destinada a la estufa, al lavadero y a la plancha, palabras textuales de esta autora. Ahora considero que soy una mujer que puede hacer eso y lo hago con gusto, pero estoy contenta porque consigo cosas, porque me sitúo diferente con mis nietos e hijos y sobre todo, y aquí es donde entran mucho más las intencionalidades implícitas, porque este es mi espacio, es mi lugar, donde yo no me encuentro solamente como abuela. Aquí dice ella, soy amiga, aquí están mis amigas, platico de la vida, de cómo nos ven la vida, de las experiencias, de los problemas, construimos diálogos entre nosotras. Podemos así considerar, ¿no?, que estas estrategias pueden considerar estas múltiples intencionalidades, conocerlas, es decir, valorarlas y conocerlas para convertirlas en metodologías y estrategias particulares de acuerdo a los contextos en los que se da la acción educativa. Otro autor nos dice que las estrategias es el conjunto de acciones y procedimientos mediante el empleo de métodos, técnicas, métodos y recursos que el docente emplea para planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza y aprendizaje específica. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en las prácticas tiene que ver con otros elementos. Por eso yo invito mucho a las lecturas críticas, al diálogo. Diferir no significa descalificar, están aquí, pero hay que dialogar críticamente con ellas y enriquecerlas de lo que nosotros encontramos en el campo. Así, por ejemplo, nosotros, aquí voy a hablar en común porque lo hicimos con unas maestras de educación básica y de formación para el trabajo, señalaban que no solo se trata de planificar. Quiero colocar otro ejemplo. Debido a que en estos CEPJAS nosotras trabajamos con tres modalidades, el MEVIT 4 en realidad, el programa 1014, allá le llamamos el abierto, que es para trabajadores de 20 años y más y que pueden hacer un examen, pero también trabajamos con otro modelo que los y las maestras elaboraron toda vez que en la pandemia Linea no dio servicio. Esto nos obligó en el Estado de México a abrir otra modalidad. Se organizaron por academias, sí, también hay que tener una lectura crítica muy a la luz de las temáticas de la educación secundaria y primaria para niños y niñas, pero fue un referente para poder abrir otra modalidad que se llama semiescolarizada, así decidieron llamarle. El hecho de tener 4 modalidades en un solo centro educativo llevó a las autoridades centrales a un concepto que ellos nos exigían la planificación diversificada. Pero era un significante vacío porque nunca nos dijeron más. Las maestras de una zona escolar en la zona norte del Estado de México trabajamos fuertemente y ellas, me referiré en femenino, eran puras mujeres, decidieron llevar una propuesta a la administración central, se opusieron a hacer planificaciones diversificadas y lo que ellas hicieron fue bitácoras de la vida cotidiana, diarios de clase. ¿Es esto una técnica? ¿Es una metodología? Lo es. Lo es y fue una construcción que ellas desarrollaron para presentarle a la administración y fue aceptada. Toda la zona norte del Estado de México y parte de la zona oriente trabajamos con bitácoras de la vida cotidiana, con diarios de docente y que su empleo y su elaboración, que es abierta y libre, ha dejado muchísima posibilidad porque para nosotros, incluso no lo digo yo, ellas lo decían y lo comparto, esas bitácoras son el registro del fluir de sus vidas docentes. Ahí se va registrando lo que ellas hacen, no solo el aprovechamiento de los y las estudiantes, sino de cómo van registrando. Es necesario registrar para posteriormente sistematizar el fluir de las vidas docentes como una estrategia didáctica que ellas llevan a cabo. Podemos así considerar que en esas propuestas que dialogan lo que nos proponen los libros de didáctica son los siguientes puntos que construimos juntas. Un diálogo de saberes construido
desde la teoría sí, pero una formación docente en EFJA que se centra en el diálogo con los saberes construidos como los que ustedes ven aquí, pero también con propuestas críticas desde la experiencia. En segundo punto, una relación crítica con los contenidos que no son solo información, como dicen mis compañeras, sino que incluyen, dicen ellas, la humanización del vínculo, es decir, actitudes, sentimientos que se ponen en juego en todos estos procesos. En tercer lugar, hemos señalado para estos elementos la participación, que no es estar únicamente en los lugares, sino como nos enseña Rodrigo Brandao desde el Brasil, no es participar, y lo hemos constatado con ellas, no es solo estar en los CEPJAS, sino formar parte de las decisiones de los CEPJAS. Es así que como ellas formaron parte de la decisión de, en lugar de una planificación diversificada, desarrollar bitácoras de la vida cotidiana y diarios de docentes, también se opusieron a la evaluación estandarizada en la entidad y como propuesta que trabajamos fuertemente con talleres fue lo que ellas le denominaron evaluación integral y formativa desde la perspectiva de derechos, de educación a lo largo de la vida y desde sus propias experiencias. Así, hay un tercer elemento que van componiendo estas metodologías, estrategias, propuestas. El tercer punto es la conformación de comunidades docentes. No nos referimos únicamente al colectivo que nos reunimos después de las clases, sino como señala Parra, es un tránsito que va de estar en la comunidad a ser en la comunidad, estar y ser en comunidad. Construir desde la heurística, es decir, la creatividad docente es el último punto, pues las condiciones de estudio de las que derivan enseñanzas y aprendizajes, señalan ellas acompañadas de Jorge La Rosa, nos permitieron entonces construir comunidad y construir los CEFJAS, como dice Berlanga, como lugares de encuentro. De esta manera, nosotras nos encontramos en talleres de formación docente con los siguientes principios didácticos derivados de la teoría. Los principios para mirar las metodologías y estrategias didácticas, nos señala la teoría, tienen que ver con comunicación, es decir, qué tanto las técnicas y estrategias que llevamos están comunicando, están favoreciendo la comunicación desde los diferentes lenguajes, porque si algo construye nuestras prácticas son las diversas formas de enunciar el mundo. No solo somos sujetas enunciadas, somos sujetas de enunciación. Enunciamos nuestros mundos desde diferentes formas. ¿Qué tanto nuestras estrategias se mueven en promueven comunicación, diálogo, ¿sí? ¿Qué tanto están promoviendo actividad rebasando esa situación bancaria? Porque como dice Diego, un joven docente chileno de una investigación que hicimos con María Eugenia Leterier y Sara Elena Mendoza, y nos preguntaba en un conversatorio virtual, ¿no estaremos promoviendo la educación bancaria 4.0? ¿Sí? Preguntémonos, ¿qué tanto es entonces una actividad, pero cuidado, es una actividad cuando la participación, insistimos, no solo es estar en los espacios, sino formar parte de las decisiones de los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué tanto estamos promoviendo ese ser más del que hablábamos en la pedagogía freiriana a partir, quiero señalar, de la individualización, pero no del individualismo? ¿Qué tanto promovemos las comunidades de aprendizaje y la socialización que, como la autora Ofelia de 64 años, veía ahí esos grandes espacios para las personas adultas mayores? No podemos, digamos, negar, obviar que nos encontramos en un mundo global. ¿Qué tanto lo que nosotros estamos enseñando y aprendiendo se mueven en un mundo global? En el CEPJA, una señora nos dijo una mañana, no necesito solo aprender a cortar el pelo o aprender corte y confección. Yo quiero saber qué es la mitología griega. ¿De dónde lo sacó? ¿Para qué lo necesitaba? Simplemente colocó sobre la mesa en nuestro taller de corte y confección su derecho al conocimiento universal. ¿El para qué? Es suyo y lo compartió con nosotras. Entonces, ¿qué tanto los principios didácticos están atendiendo
estos intereses y necesidades que las personas plantean con su derecho al conocimiento universal y con su derecho a que sus saberes dialoguen críticamente con este. De tal manera que este sentido de ser y ser más también se mueve en otro principio didáctico de nuestras metodologías y estrategias, la creatividad. Freire decía que la educación es un acto político, cultural, comunicativo y estético. Es decir, en extensión y comunicación nos invita mucho a mirar la educación como un acto comunicativo, pero en pedagogía del oprimido pone el énfasis en la cuestión de lo político, pero en la educación como práctica de libertad sitúa lo cultural, pero también lo estético. Es decir, somos seres estéticos cuando lo estético no es lo bonito, sino la pasión, la creación, la constancia como las artes de lo que se está haciendo. En esa medida nos proponen los principios didácticos también mirar qué tanto nuestras estrategias y métodos están a favor de la promoción o formación de un pensamiento intuitivo, es decir, que nos apoye a analizar críticamente la realidad, dando lugar también a nuestras propias intuiciones que vienen de experiencias de vida, de las epistemologías vivas, como le llama Marco Raúl Mejía. Pero quiero compartir con ustedes esto. Quisiera que comparáramos los principios didácticos de digamos, de los libros de didáctica. Su servidora, soy pedagoga, pero revisemos los principios didácticos que sugirieron los maestros. Por cierto, los maestros de Oaxaca, con quienes estuvimos trabajando fuertemente en talleres el sábado pasado. Ellos señalaron como contraparte, como complemento, yo diría en diálogo, los siguientes principios didácticos que ponen los y las docentes de Oaxaca apenas el sábado pasado. La heurística docente, como esta creación de la cual hablábamos, el rescate cultural de costumbres y tradiciones, considerar, decía una profesora, que somos sujetos históricos y eso sí tiene que ver con estrategias didácticas, no está en su margen, está adentro de las estrategias didácticas, pero también señalaba otra de ellas, somos sujetas de derecho. Otro más señalaba un principio didáctico es que tanto estos métodos y estrategias están promoviendo la autonomía y la crítica, el interés, las problemáticas, las necesidades y deseos, las esperanzas y la humanización, como lo señaló Nicolás, los valores, la sistematización, y aquí quiero subrayar lo que señaló Betsaida, el orden lógico de aprendizajes. Me pareció muy relevante para compartirlo con ustedes, porque ella y ese grupo piensa que hay otro orden lógico comunitario. Por eso Oaxaca no habla solo de la comunidad, sino de la comunalidad, ¿sí? Este concepto de comunalidad que surge pues en nuestra entidad tiene fuertemente que ver con la lógica de aprendizajes comunitarios que unen no solo a la comunidad como un grupo de seres humanos, sino al ser humano con la naturaleza. Ahí también aprendemos y ahí también hay didácticas vitales, como su servidora le denomina. Es por ello que ya lo discutíamos también en un encuentro con CEAL, se está ahora discutiendo, por ejemplo, ya no solo colocar en el centro al ser humano en los procesos educativos, como lo dicta la modernidad y el antropocentrismo, sino, otra vez en palabras de Marco Mejía, de Nélida Céspedes y muchos colegas en aquel encuentro, él habla de qué tanto podemos colocar en el centro al biocentrismo, a la vida del planeta, la vida de los seres humanos, de los animales, de los árboles. ¿Tienen derecho los árboles? ¿Tienen derecho a la vida? Pasar entonces a estrategias y metodologías que vayan de un antropocentrismo a un biocentrismo, no solo en comunidades, sino en comunalidades, porque la pandemia, el calentamiento global nos está exigiendo, no solo demandando, exigiendo una formación centrada en el biocentrismo. Así, mis compañeras y compañeros centraron la vinculación comunitaria, pero también la lectura crítica de la realidad y lo que nos hemos hecho con el medio ambiente.
Y por último, ellos y ellas señalaron la necesidad que los principios didácticos muestren la sensibilización y concientización de que efectivamente otro mundo es posible. Así, quisiera cerrar mi participación leyendo lo que Freire nos dice en Cartas a quien pretende enseñar, y que no olvidemos que la tarea del docente, que es también aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, preparación física y emocional. Es una formación de los afectos, afectiva. Esta es una tarea que requiere, dice Freire, de quien se compromete con ella, un gusto especial de querer bien, no solo a los otros, sino al propio proceso que ella implica. Es imposible enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que insisten 1000 veces antes de desistir. Gracias. Sí, aquí está. Gracias. Muchas gracias, doctora Gloria Elvira Hernández Flores. Sin duda, con esta disertación en el 25º aniversario de la red EPJA, nos lanza un importante reto: construir otra narrativa de la EPJA en este mundo complejo y cambiante, trascender la visión instrumental de la didáctica y colocarla en el debate epistemológico y ético, generar conocimiento desde la perspectiva participativa. Se trata, nos dice, de compartir experiencias, de compartir vidas, realizar un diálogo de saberes, humanizando los vínculos, mostrando nuestros lugares de enunciación y finalmente construyendo comunalidad. Un gran reto, sin duda. Vamos a abrir un espacio para algunas preguntas. Les pediríamos, por favor, que se planteen las preguntas de manera breve. Si levantan la mano para que les pasen el micrófono, por favor. Hola, buen día. Bueno, maestra, muchas gracias por su compartir con nosotros. La pregunta que me surge a través de escucharla, retomar ideas tanto de Boaventura, de Dussel, de todos ellos en estas cuestiones, me surge una cuestión en la parte de colonial, en la descolonización, en la teoría de colonial, acerca de los procesos que ha habido no de manera global. Hablamos ahora de la cuestión del ciudadano global, desde el biocentrismo. ¿No le parece a usted que ha de haber habido un proceso también en lo que llamamos el norte epistemológico, también de deconstrucción, de cambiar la perspectiva, de dejar de lado ciertas partes por medio de políticas y regulaciones también del Comité Europeo? ¿No habrá algunos buenos hábitos o buenas prácticas de ahí que pudiéramos tomar nosotros también sin volvernos a centrar en sus teorías o en sus ideas? Gracias. Gracias. Tengo una pregunta, pero antes saludar a la doctora. Creo que coincide con la pregunta anterior, ¿no? La idea de la decolonialidad, pensar desde la idea de las filosofías ancestrales, creo que desde esa idea pudiéramos pensar lo que comenta, ¿no? Cómo humanizar, cómo entre el ser humano y la naturaleza podemos tener esos aprendizajes y esas metodologías. Creo que entender estas filosofías ancestrales nos pudiera permitir llegar a no rescatar, porque creo que el rescatar, yo difiero un poquito sobre el rescate, porque no podemos rescatar algo que se está ahogando, ¿no? Yo creo que estas filosofías están vivas, están presentes, solamente tenemos que mirarlas a ellas, y creo que a través de ellas pudiéramos entender estas estrategias desde el lado de colonial, ¿no? Eso sería una aportación. Gracias.
Bueno, desde luego las pedagogías críticas y las pedagogías decoloniales, digamos, tienen muchísimos puntos de encuentro, aunque hay también algunas diferencias. Por supuesto, ser, por ejemplo, topil en la cultura yuk, solo por poner un ejemplo, tal vez no conocemos esto, pero tuve la oportunidad de acompañar una tesis doctoral en este sentido. Ser topil en la cultura yuk, en Tlahuitoltepec, por ejemplo, es todo un aprendizaje y técnicas verdaderamente formidables de formación. Por eso yo decía, formación no es una suerte de instrumentos o dispositivos o contenidos, ni contenidos son solamente información. Tenemos que empezar a replantearnos qué estamos entendiendo incluso por contenidos en la formación. Hay muchos replanteamientos que hay que replantear, ¿no? Entonces, permítanme este ejemplo para volver a mirar, para volver a colocar como si volteamos la mirada o como se dice, ¿no? Si colocamos otros ángulos de lectura o coordenadas de lectura y esos ángulos de lectura los volteamos a ver desde la perspectiva de la decolonialidad, encontramos una enorme riqueza. Este es solo un punto, por ejemplo, de los trabajos que se hacían, ahora me voy de Oaxaca al Estado de México, en Huehuetoca. Huehuetoca, nombre náhuatl, ¿sí? Con tradiciones arraigadas en ese sentido, significa, fíjense, lugar de ancianos con conocimiento. Yo me fui de maestra de telesecundaria 6 años por razones de, así investigo yo. Entonces me fui de maestra de telesecundaria 6 años a la comunidad y así se llama, Huehuetoca. Cuando junto con los y las niñas encontramos que Huehuetoca significaba lugar de ancianos con conocimientos, fue una riqueza impresionante. No solo porque las y los ancianos, singularmente las ancianas, los hombres no nos respondieron mucho, llegaron como conferencistas a la escuela telesecundaria, que era un cerro, pues, y que déjenme decirles que la telesecundaria allá se denominaba, porque era el último nivel al que se podía llegar en la comunidad, le denominaban nuestra máxima casa de estudios. Ahí, cuando las ancianas llegaban a la máxima casa de estudios a darnos conferencias, a dialogar y a apoyar la formación de los estudiantes, se van generando otros elementos, por eso hablábamos desde las perspectivas de coloniales, ¿no? Ancianas y ancianos con conocimiento nos llevó en las clases de español y biología a reconocer otros locus de enunciación, ¿no? Otros parámetros de lectura de lo que significan los contenidos cuando son fuertemente dialogados con los saberes comunitarios y particularmente en nuestro caso en San Buenaventura se llama la comunidad con la cultura náhuatl en ese caso. Ahí pudimos comprender, por ejemplo, que cuando llegaban tarde a la telesecundaria, Carlos, era, y nosotros, yo formada en la Escuela de la Modernidad, por supuesto, decía, si vuelves a llegar tarde, Silvia, vas a empezar a tener problemas. No entiendo por qué llevas tarde. Mira, Silvia, hay que llegar, etcétera, ¿no? Hasta que un día Silvia me dijo, ¿sabe por qué llegó tarde, profesora? Por la luna. Y le dije, Silvia, estamos en la escuela. O sea, ¿qué tiene que ver la luna con llegar tarde? Maestra, ¿ya vio la luna? La luna es color cremita. Ahí había la laguna, la clase, Carlos, de biología, todavía me acuerdo de la secuencia, etcétera, de la respiración aeróbica y anaeróbica. ¿Dónde creen que fue aprendida? En la laguna. Entonces, son las comunidades y sus tradiciones, pero también las territorialidades que tienen las propias comunidades. Cuando Silvia me explicó que llegaba tarde y que yo no comprendía porque no había visto la luna, es que debido al colar de la luna, como dice la comunidad náhuatl, sube el nivel de la laguna y por lo tanto hay que construir en la noche las atarrayas. Nuestra telesecundaria era vespertina, así que las atarrayas y las redes se construyen por la noche porque los cuadros entre ellas son de otro tamaño, ahí lo aprendimos con Silvia, y estas tienen que ser construidas día a día de acuerdo a cómo se comporte la luna para la mejor pesca. Llegaban de la construcción de atarrayas a las 10 de la mañana, dormían y nosotros entrábamos a la 1.
A eso me refiero con temporalidades y territorialidades comunitarias y de las comunalidades y de las comunidades, en este caso náhuatl. Una telesecundaria en un lugar náhuatl nos invitó a mirar de manera diferente entonces lo que yo denominaba, no es, por eso le llamo temporalidades, acompañada de la geografía crítica. Hay que voltear a ver otras disciplinas. No es el tiempo medido en un reloj. Las temporalidades son las relaciones culturales que guardamos con el tiempo. Hay entonces otras temporalidades. A eso me refería en una de las láminas. La hice pensando en Silvia, ¿no? Ahí hay otras temporalidades y también hay otras territorialidades. La tierra, el territorio, la tierra nos enseñan y podríamos seguir con muchos otros ejemplos si eso significa diálogo de saberes, si eso significa justicia epistémica, si eso significa, o más bien si no significa epistemicidio, ¿no? En ese sentido podemos hablar de estrategias comunitarias, de estrategias con comunalidades que permitan no solo mirar a una didáctica y, digamos, sigo insistiendo, siempre prescriptiva, siempre instrumental, sin una didáctica abierta a la comunalidad, a los saberes surgidos en el surco, en la milpa, en la laguna, pero también en el metro, para quienes vivimos en la Ciudad de México, en otros lugares donde también se producen saberes. Si eso es un rasgo de la necesidad de rebasar el pensamiento eurocentrista que ha generado el epistemicidio de nuestras comunidades indígenas, hay grandes posibilidades que se han llevado con muy pequeñas experiencias, pero que son significativas para quienes hemos participado en ellas. Aquí, mi compañero. Gracias. Bueno, yo soy docente de misiones culturales del estado de Morelos. Quiero agradecerle porque creo que a final de cuentas estas reuniones son también parte de lo que absorbemos y llegamos a compartir con los compañeros. De aquí yo me llevo dos cosas que me interesaron muchísimo, ¿no? Plantearlas de una manera distinta. Nosotros en Misiones Culturales hemos manejado los diarios de labores, pero no con el fin que ahorita usted planteó, ¿no? Como una metodología en lugar de una planeación didáctica diversificada, ¿no? Entonces, de todos modos, ¿no? Yo pienso que en la prueba y el error está el ir construyendo y el ir modificando nuestra realidad en nuestros lugares de trabajo. Esta cuestión del biocentrismo también me llama mucho la atención porque en las comunidades que trabajamos han sido comunidades golpeadas por los fenómenos naturales, han sido comunidades que están bastante mal en la cuestión de contaminación, y retomar eso para hacer conciencia y aprender las distintas disciplinas, ¿no?, que manejamos nosotros en las misiones culturales, pues es bastante nutritivo y es darle otro carácter humanista a nuestro trabajo como docentes de misiones culturales. Entonces, me llevo esto, doctora, lo voy a compartir, lo voy a proponer con los compañeros, que yo creo que al principio, como todo, nos va a generar a lo mejor esa resistencia, ¿no? O el no es así como nos lo piden, pero esto también que acaba de decir usted, de hay que mirar otros horizontes, ver y escuchar y leer otros autores, pues también nos va a servir y enriquecer muchísimo nuestra práctica. Gracias, doctora. Solamente quisiera, gracias por el comentario, compartir que si la doctora Pilar y la maestra Carmen Campero nos lo permiten, y si ustedes estuvieran interesados, si no, también es posible, ¿no? Por supuesto. Yo escribí esta ponencia para ustedes. Si ellas me la permiten, yo la entrego, no es mía, tiene varias autorías y la pongo a su disposición y desde luego crítica, por supuesto. Muchísimas gracias, doctora Gloria Hernández.
Y bueno, para concluir esta actividad voy a permitirme entregar una constancia a la doctora Gloria Hernández Flores por impartir la conferencia magistral Pedagogías Emergentes con Personas Jóvenes y Adultas en el marco de la 25ª Reunión Nacional de la Red de Educación de las Personas Jóvenes y Adultas, alternativas metodológicas y estrategias didácticas para trabajar con personas jóvenes y adultas, llevada a cabo del 7 al 9 de octubre en esta casa de estudios. Muchas gracias, Muchísimas doctora. Gracias. Y bueno, también le entregamos un pequeño obsequio con muchísimo cariño y nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Gracias.